Así que vamos a hablar sobre infecciones de la córnea y úlceras de la córnea, como dijo el doctor Berrío. Vamos a comenzar desde un poquito de el principio de cómo diagnosticamos las infecciones de la córnea a llevar la conferencia hacia el tratamiento médico y quirúrgico. Fantástico. Yo tengo varias relaciones comerciales. La que más es evidente para esta presentación es que yo hasta el año 2018 tuve una relación con el Alcon Research Institute, donde yo repasaba todos los grants que se sometían a Alcon para dar dineros para investigación. Así que yo voy a hablar un poco sobre algunos de los medicamentos que se producen por Alcon. Cuando hablamos de queratitis infecciosa, tenemos que acordarnos que es un problema clínico que vamos a ver con bastante frecuencia en nuestras oficinas, y especialmente la queratitis bacteriana se va a ver con bastante frecuencia en la población que vamos a estar atendiendo. Así que nosotros como oftalmólogos tenemos que estar listos para atender este problema y atenderlo de forma correcta, ya que, como vemos más abajo, la agudeza visual se puede perder de una forma muy significativa en pacientes que tienen este problema, y es un costo bastante alto para los pacientes y para el sistema de salud donde estemos trabajando. Cuando hablamos sobre las úlceras de la córnea, una de las cosas que es evidente es que hay un proceso patofisiológico que tenemos que entender bastante bien, porque donde el paciente nuestro está en este proceso patofisiológico depende de la intervención más adecuada que tenemos que hacer en esos momentos. Para repasar un poquito de este proceso, sabemos que la bacteria o cualquier microorganismo está presente en el tejido, en este caso la córnea, y van a ver un sistema tanto del microorganismo como del paciente que se desenlaza para crear infección, destrucción y reparación del tejido, ambos del microorganismo tanto y también como del paciente. Y es aquí donde podemos tener una influencia sobre lo que está ocurriendo. En el caso del proceso de inflamación, podemos controlar esa inflamación porque es destructiva tanto para el microorganismo como para el paciente. Y en el proceso de eliminar el microorganismo, también estamos teniendo ambos efectos. Y por último, la reparación es importante porque el órgano de que estamos hablando, la córnea, tiene una arquitectura que le brinda transparencia para llevar las imágenes a la retina, y si destruimos la arquitectura y la transparencia, pues entonces ahí es donde se nos afecta la visión. Y es aquí donde podemos buscar formas de también influenciar el proceso de reparación para evitar la cicatrización. Cuando tenemos un paciente con este problema, siempre comenzamos con obtener un buen historial del paciente. Y cuando hablamos de un paciente que tiene una úlcera de la córnea, tenemos que recordarnos cuáles son los factores de riesgo para poder preguntarle al paciente si tiene algunos de estos en el caso que estamos viendo. Ha tenido algún tipo de trauma,
es usuario de lentes de contacto, ha tenido algún tipo de cirugía previa de la córnea, este paciente tiene algún problema en la superficie ocular que lo rinde más susceptible a este tipo de infecciones y ha estado usando algún tipo de medicamento tópico o sistémico que puede estar causando este problema. Así que aquí vemos que el uso de estos medicamentos tópicos puede ser importante. Algo que es interesante es que usualmente ojos normales no tienden a desarrollar una queratitis porque el sistema de protección del ojo les rinde al ojo una forma muy eficaz de no infectarse. Así que es rara la vez donde no vemos uno de estos factores de riesgo presentes y que un ojo se nos infecte, excepto en los casos de la queratitis viral, donde donde se sabe que el virus en sí, en la superficie o en el tejido, puede causar el inicio de la infección. Ya una vez que tenemos el historial, tenemos que examinar al paciente y típicamente lo que vemos en una úlcera de la córnea, como vemos acá, es un ojo que tiene un infiltrado, supuración central, donde todas estas células inflamatorias están depositadas en el centro de la córnea, un defecto epitelial y inflamación no solamente en la córnea, sino también en los tejidos adyacentes a la córnea, cámara anterior, conjuntiva inyectada y párpados y el tejido alrededor del ojo. El paciente típicamente se va a demostrar que tiene deficiencia de la visión. Usualmente va a tener dolor, aunque como vamos a ver hay algunos pacientes que no tienen dolor cuando tienen una úlcera infecciosa o no infecciosa de la córnea, la inyección de la conjuntiva, la ulceración, la supuración, como les dije, y la reacción en la cámara anterior. Ciertos tipos de infecciones se han descrito en la literatura como teniendo ciertas características típicas y aquí en el caso de hongos le demuestro que cuando un hongo afecta la córnea se han descrito en la literatura de la forma que estas úlceras pueden lucir y especialmente con úlceras de hongos filamentosos, lo que se nota es que la superficie se puede ver con menos supuración y más infiltración del tejido, con bordes irregulares y elevados. No se tiende a tener, como les dije, tanta supuración como en casos de queratitis bacterianas, como les voy a demostrar. Y se pueden ver lesiones que la llamamos lesiones satélites, ya que el microorganismo puede desplazarse por el tejido y afectar otras partes del tejido que no estén necesariamente localizados al lado de la infiltración principal, como ven aquí en esta diapositiva en la parte inferior. Aquí vemos un grupo de ojos afectados por queratitis micóticas. Y el punto importante es que, como van a ver acá, los infiltrados pueden estar en cualquier parte de la córnea, ya sea central o periféricos. Pueden ser pequeños, grandes, anteriores o profundos. Y pueden tener, además de la reacción de cámara anterior, características, como en el caso que les estoy demostrando aquí en la diapositiva inferior, donde hay pigmentación en el infiltrado y microorganismos pueden causar, parte de sus características es crear pigmentación, la cual se puede demostrar en el tejido, en este caso un hongo.
Cuando vemos el grupo de infecciones que cultivamos en laboratorios de microbiología como el del Bascom Palmer, los cultivos demuestran cuando eliminamos de este grupo las infecciones debido a viruses, se demuestra que el 80% van a ser bacterias, un 15% más o menos hongos y un 2 a 3% parásitos como la acantameba. Y el número entre hongos y bacterias va a variar dependiendo de la localización geográfica donde estén practicando. El grupo de infecciones parasíticas casi siempre alrededor del mundo se mantiene entre el 2%. Aquí vemos una ulceración, otra vez en un paciente. Este paciente había tenido un LASIK, como oyeron en la conferencia anterior, donde se hace un flap en la córnea, y el paciente desarrolló un infiltrado que comenzó en la interfase y se movió hacia la parte anterior y posterior de la córnea. Este paciente no solamente fue muy difícil en controlar esta infección por la localización, y fue cultivado, y el cultivo demostró que era un hongo, y este hongo, a pesar de tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, aquí ven una queratoplastía penetrante que se le tuvo que hacer a este paciente para poder controlar la infección, que no se pudo controlar de forma médica. Vemos que en el periodo postoperatorio hay una recurrencia de la inflamación en la cámara anterior, y al hacer un cultivo de esta recurrencia se demostró que era persistencia del mismo hongo. Así que es importante hacer el diagnóstico de forma correcta, temprano, y poder darle al paciente el tratamiento adecuado para evitar una situación como la de este paciente, que a pesar de tratar de eliminar esta infección recurrente, el paciente perdió el ojo. En cuanto a bacterias, comúnmente las más comunes van a ser las pseudomonas y el estafilococo. Estas van a ser la mayoría de las que van a ver en sus prácticas clínicas, y esto va a ser importante porque como se han diseñado los tratamientos para estas úlceras, es para tratar de poder eliminar estos dos grupos de bacterias que predominan en términos de estas infecciones. Ven a ver en el resto de la lista que hay otras bacterias menos comunes, y lo importante de esto es hacerles reconocer de que el cultivo es esencial en casos severos o casos que no están respondiendo al tratamiento inicial, porque puede ser que sean una de estas otras bacterias que quizás no respondan también al tratamiento empírico inicial, que es lo que se usa en la mayoría de los casos. Y aquí ven otras de los tipos de bacterias menos usuales, una vez más demostrándole que podemos tener todo tipo de microorganismos invadiendo la córnea. Cuando vemos específicamente la susceptibilidad de estos microbios, y en el caso de las bacterias gram positivas, como el estafilococo, lo que sí nos damos cuenta es que los antibióticos que tenemos disponibles, ya sean las fluoroquinolonas o los aminoglicosidos o la vancomicina, que son los que más comúnmente tenemos hoy en día, lo que vemos es que la susceptibilidad de estas bacterias va a variar según el tipo de bacteria. Y por lo tanto es importante reconocer que a pesar de que estamos usando muy altas concentraciones de estos antibióticos en la gota que le ponemos en la superficie del ojo al paciente,
y que por tanto se puede rebasar un poco la sensibilidad del microbio. Es importante reconocer que si no está respondiendo la úlcera, tenemos que acudir al laboratorio de microbiología y ver si el antibiótico que estamos usando es el más adecuado para tratar el microorganismo que está presente. En un caso, por ejemplo, de un estafilococo aureus, los chances son de que va a responder bien a todos estos antibióticos. Pero si vemos que clínicamente no está mejorando, tenemos que acudir al antibiótico que tiene la mejor susceptibilidad contra el microbio, que es la vancomicina. Y así es como usamos esta información. Para los gram negativos, igual, el más común siendo las pseudomonas, como les dije anteriormente, y en contraste a los gram positivos, los antibióticos que tenemos para el uso de forma tópica son muy efectivos contra las bacterias gram negativas. Así que es menos común que veamos que un antibiótico no es el adecuado para tratar una infección de pseudomonas. La razón primordial por la cual los gram negativos tienden a causar más destrucción del tejido es porque ellos tienden a producir sustancias como enzimas que causan mayor inflamación y destrucción del tejido, no porque haya presencia del microorganismo en el tejido, sino porque el microorganismo ha inducido una reacción inflamatoria que es importante controlar a la misma vez que estamos controlando la infección o el microorganismo. Van a haber microorganismos que han desarrollado ya resistencia debido a de dónde provienen. Y en el caso del estafilococo, sabemos que el estafilococo que viene de pacientes que han estado expuestos ya a antibióticos previamente, como pacientes mayores de edad o pacientes que trabajan en medios donde el estafilococo ha estado presente y tratado como pacientes que vienen de profesiones de la salud, enfermeras, enfermeros, médicos, etcétera. Podemos encontrar este tipo de susceptibilidad del estafilococo, lo cual demuestra un alto nivel de resistencia a los mismos antibióticos que les había demostrado en la diapositiva anterior. Y vemos que la resistencia puede ser bastante alta en estas bacterias. Este es methicillin sensitive y estos son methicillin resistant estafilococo. Y como ven aquí hay una gran diferencia entre los que son resistentes y los que son sensibles. Oímos hace un ratito sobre infecciones en pacientes que se le ha hecho cirugía en la superficie de su ojo, y el grupo más común que vemos con este tipo de infecciones son pacientes que han tenido algún tipo de cirugía refractiva, que es la cirugía que más comúnmente se hace en la córnea de pacientes hoy en día a nivel mundial. Así que tenemos que estar conscientes de que estos pacientes pueden desarrollar infecciones. Esta diapositiva demuestra que en pacientes que se han hecho cirugía recientemente de cirugía refractiva, la micobacteria era una de las bacterias más comunes encontradas en estas infecciones. Esto es porque originalmente la micobacteria estaba presente en muchos de los pacientes que se habían hecho la cirugía, porque estaba en los sistemas que usábamos para la cirugía, ya que es una bacteria que le encanta convivir en la humedad
y en soluciones acuosas. Así que cuando hacíamos estas cirugías con microqueratomos que necesitaban estar húmedos, había una incidencia mucho más alta de este tipo de infección. Hoy en día no es así y la que más comúnmente vemos es el estafilococo. Así que para el tratamiento, para el diagnóstico y tratamiento de estas infecciones hay dos presentaciones. La presentación inicial del paciente que sea recién operado, pacientes que llevan de 1 a 10 días de recién operados, y en estos casos las bacterias más comunes, como les dije, van a ser el estreptococo y el estafilococo y la pseudomonas. La micobacteria hoy en día ya no es la más comúnmente vista en estas infecciones. Pero estos pacientes, debido a que tienen que ser tratados con corticosteroides, algunos pacientes las incisiones no sanan inmediatamente, son pacientes que están con una vida muy activa y quieren regresar a su vida muy activa. Vemos que pueden tener infecciones tardías, y cuando vemos infecciones tardías así se ve con más comúnmente la micobacteria, además del estafilococo y las pseudomonas y el estreptococos, vemos micobacteria, el hongo, el estafilococcus epidermidis, que puede ser que estar presente desde un principio. Y tenemos que acordarnos que en pacientes que han tenido historial de queratitis debido al herpes simplex, al virus, que pueden tener recurrencia de estas infecciones, y si vemos una córnea que no está respondiendo a tratamiento antibacteriano, o si el paciente ha tenido un historial previo de queratitis viral, es importante iniciar inmediatamente tratamientos tópicos y sistémicos con antivirales. Y por último, tenemos que acordarnos que los parásitos pueden invadir estas córneas de forma tardía, porque como les dije, estos pacientes son pacientes muy activos, y si han sido pacientes usuarios de lentes de contacto, tenemos que acordarnos que el sistema de lentes de contacto puede haber estado contaminado con las acantamebas, y que al hacerse la cirugía refractiva el paciente ha dejado de usar, si ha dejado de usar su lente de contacto solamente unas horas antes de hacerse la cirugía, puede ser que la superficie ocular ya haya estado inoculada con la acantameba. Por eso es que le pedimos a estos pacientes que dejen de usar sus lentes de contacto con varios días de anticipación a la cirugía para evitar este tipo de contaminación. Estos pacientes también regresan a una vida activa, y cuando regresan a esa vida activa empiezan a nadar en aguas que pueden estar contaminadas con la acantameba, como son las piscinas, lagos, ríos, etc. Y en algunas ciudades se ha demostrado que hasta el agua potable que usa el paciente para lavarse la cara, para bañarse, etcétera, puede tener un alto nivel de acantameba, y estos pacientes pueden tener una susceptibilidad más alta de tener este tipo de infecciones. Rara, pero tenemos que estar conscientes de que puede ocurrir, para si es uno de nuestros pacientes, estemos pendientes de que tenemos que darle el tratamiento adecuado. Como les dije anteriormente, la micobacteria, y MOD quiere decir micobacteria otra que no sea la de tuberculosis, vemos que el agua muchas veces puede estar contaminada con micobacteria, y por lo tanto pacientes que se lavan la cara también pueden estar más predispuestos a desarrollar micobacteria. He tenido pacientes que han desarrollado el hábito de estarse haciendo infusiones de agua potable en sus ojos para lavarse los ojos por la mañana, y hemos tenido ya series que hemos publicado de estos pacientes que desarrollan infecciones con micobacterias. Brevemente quiero hablar sobre queratitis viral, aunque no es el foco de esta conferencia, pero sí les quiero poner en atención de que las queratitis virales
son las más comunes que vemos como oftalmólogos, mucho más comunes que las causadas por bacterias, hongos y parásitos. La mayoría de ellas, cuando hacemos cultivos de estas queratitis, van a ser causadas por el virus del herpes simplex número 1. Rara vez van a ser el herpes simplex número 2, pero pueden ocurrir. Pero lo importante de esta diapositiva es que vemos que hay otros virus que también pueden causar este tipo de infecciones. Y hoy en día sabemos que hasta el coronavirus se ha demostrado que puede causar infecciones de la córnea. Así que tenemos que estar al tanto porque muchas veces, la mayoría de los casos, responden muy bien a los tratamientos con antivirales que tenemos comercialmente disponibles, pero van a haber algunos casos, especialmente los casos causados por citomegalovirus y varicela, que quizás no respondan también a los antivirales que tenemos de forma comercial, y en estos pacientes vamos a tener que tomar otras medidas y hasta quizás cirugía para poder eliminar este tipo de infección. Aquí vemos uno de estos pacientes que tenía una infección debido al herpes simplex, y este es el tipo de infiltrado típico que se ve de forma inicial, que son los dendritas que tiñen con rosa de Bengala y se ven en forma central. Este era un paciente que había sido recientemente operado y estaba usando corticosteroides tópicos. El paciente había tenido un historial previo de queratitis que no se habían tratado, pero había tenido cicatrices en la periferia de la córnea, y lo que se pudo deducir es que este paciente, estas queratitis no diagnosticadas previas, habían sido queratitis debido a virus, y que quizás en un paciente como este, el haberle puesto un profilaxis de antivirales orales antes de haberle hecho la otra cirugía de la córnea, quizás hubiese evitado la reincidencia de esta queratitis infecciosa viral. Se pudo tratar adecuadamente con antivirales, pero fue un periodo de 2 o 3 semanas donde el paciente estuvo muy incómodo y teníamos el gran peligro de cicatrización en el área central de la córnea, lo cual se pudo haber evitado. Así que vamos a hablar un poco sobre el uso del laboratorio de microbiología para poder hacer estos diagnósticos de infecciones de la córnea. Y cuando nos hacemos la pregunta, bueno, si podemos tratar la mayoría de estas infecciones con antibióticos de forma empírica, ¿por qué usar un laboratorio de microbiología? Hay razones muy importantes por las cuales tenemos que considerar el usar el laboratorio de microbiología. Número 1 es la forma que podemos diagnosticar la emergencia o la incidencia de nuevas enfermedades que quizás no habíamos diagnosticado anteriormente. Por lo tanto, el laboratorio de microbiología no solamente le rinde un servicio al paciente que estamos tratando, sino nos rinde un servicio de epidemiología y salud pública a la población que estamos tratando. Y por eso el tener un laboratorio de microbiología regional que se dedica a ver casos de infecciones de los ojos es una buena inversión de forma de epidemiología y control de salud pública. También podemos estar estudiando a patógenos que quizás creíamos que estaban bien cubiertos con los tratamientos que tenemos adecuados hoy en día, y esto se ha demostrado múltiples veces, por ejemplo, con los dos patógenos que les he descrito, el estafilococo y las pseudomonas, donde hemos visto claramente que a través del tiempo estos patógenos van cambiando la sensibilidad que tienen a los antibióticos que tenemos disponibles. Y no nos pudiésemos estar dando cuenta de esto al no ser que tuviésemos un laboratorio de biología que sigue este tipo de información y no las da a nosotros los clínicos.
Y por último, el laboratorio de microbiología en casos difíciles, como los que le he demostrado hasta ahora, nos puede decir si el antibiótico o el tratamiento que estamos usando es el más adecuado para este microorganismo que está presente en la córnea del paciente. Y ahí nos puede ayudar muchísimo en hacer los cambios muy precisos de antibióticos para rendirle el mejor resultado a la úlcera de este paciente. Cuando tratamos de hacer este diagnóstico, queremos básicamente que sea rápido, que sea el adecuado, que nos esté disponible, porque si estamos hablando de servicios de un laboratorio que no están disponibles siempre, no los vamos a poder usar en el momento que los necesitamos. Queremos que sean no invasivos, cosa de que podamos obtener el espécimen del paciente y dárselo al laboratorio sin tener que estar haciendo biopsias, etcétera, al paciente, y que no le cueste mucho al sistema de salud, porque si no, no los vamos a poder usar. Así que estas son las pautas que tratamos de seguir en el laboratorio de microbiología del Bascom Palmer para poderle dar este servicio a la mayor cantidad de pacientes que estamos tratando. Y también publicamos en la página web del Bascom Palmer, pensé que lo iba a tener aquí, pero creo que no tengo esa diapositiva conmigo hoy, donde en la página web del Laboratorio de Microbiología del Bascom Palmer están las sensibilidades de los microorganismos que vemos con frecuencia en el laboratorio de microbiología. Quizás no sean específicos para el área geográfica donde ustedes practican, pero por lo menos tienen una idea de las sensibilidades en general de los microbios a los antibióticos. Este es un trabajo que se publicó ya hace unos años atrás, pero me gusta regresar a donde él porque ya se ha comprobado lo mismo en otros trabajos que se han publicado desde donde la habilidad que tenemos de hacer un diagnóstico preciso, obteniendo un historial del paciente y haciendo un examen de la córnea del paciente, típicamente con una lámpara de hendidura, con un microscopio, no nos va a dar toda la información que necesitamos para hacer un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, cuando hacemos ese tipo de estudio del paciente, un buen historial, tenemos al paciente frente a nosotros en la lámpara de hendidura, casi un 24% de las veces nos vamos a equivocar diciendo que esta úlcera era infecciosa, lo cual está correcto en 76% de las veces, pero 24% de las veces no va a ser infecciosa una vez que ya hemos tratado al paciente. Y de igual forma, el 27% de las veces vamos a hacer un diagnóstico inadecuado de que si esto era una úlcera bacteriana, micótica o parasítica. Cuando vemos y tratamos de determinar el microorganismo que está presente solamente con el historial y un examen de lámpara de hendidura, nos vamos a equivocar en un 35% de las veces si es Pseudomonas o no, si es otra bacteria un 52% de las veces, y como vemos aquí el 55% de las veces vamos a hacer un diagnóstico inadecuado en pacientes que están infectados por hongos. En casos de la ameba es diferente porque típicamente este tipo de infección es tardía y muchos de estos pacientes, de la forma que se va a hacer el diagnóstico, va a ser más de 2 a 4 semanas después de iniciada la infección. Así que en este estudio específico lo que se demostró era que se podía hacer el diagnóstico ya que era ya un diagnóstico de exclusión de los otros diagnósticos que están por encima de este. Lo que sí es importante reconocer es que no solamente la forma que el paciente luce en la lámpara de hendidura puede ser causado por el microorganismo que está infectando al paciente y los factores de riesgo que tiene el paciente, sino que muchos de los pacientes hoy en día
nos llegan ya habiendo usado algún tipo de tratamiento previo para estas irritaciones e infecciones que tienen. Y por lo tanto, esto va a modificar bastante cómo lucen estas úlceras. Es típicamente que un paciente que viene a la sala de emergencia del Bascom Palmer con una pequeña úlcera periférica debido al uso de lentes de contacto, ha sido visto por su doctor primario de medicina general, donde quizás le ha mandado ya un antibiótico tópico, de ahí quizás haya sido referido a una óptica, a un optómetra, donde también se le ha dado ya una modificación a ese tratamiento. Así que para el momento que nosotros lo vemos ya en la sala de emergencia, el paciente lleva varios días de tratamiento y de la forma que se lucen estas úlceras se va a ver modificado. ¿Cómo es que obtenemos un cultivo adecuado? Esta era mi forma favorita de obtener un cultivo adecuado, que esta es una diapositiva histórica, porque esta era una espátula de plástico que ya hoy en día no existe en casi ningún sitio. Yo todavía tengo mi set de estas espátulas que hay que esterilizar después de cada uso, y antes las podíamos esterilizar en la clínica usando una flama, pero hoy en día no se pueden tener flamas dentro de los hospitales o de nuestras oficinas, así que yo de la forma que tengo las mías es que las mando a esterilizar. Tengo un set bastante amplio de ellas y las mando a esterilizar en un esterilizador comercial, pero hoy en día lo que usamos casi siempre es no la espátula, sino usamos una cuchilla desechable. También se ha descrito que se pueden usar swabs de algodón o papeles de filtro. Yo hoy en día lo que más me gusta usar es una de estas cuchillas desechables. Queremos hacer estos cultivos en la lámpara de hendidura. Como ven aquí, este paciente está en la lámpara de hendidura. Ven aquí la luz del microscopio. Con anestesia tópica. Y si no podemos sujetarle el párpado al paciente, que es la mayoría de las veces porque el paciente está incómodo, usamos un retractor de párpados, un espéculo de párpados para poder sujetar los párpados, cosa de que se nos haga más fácil hacer el raspado de la córnea. De la forma que queremos poner este espécimen en el plato de cultivo, y usualmente nos gusta tener platos de cultivos frescos, no mandar el espécimen en un medio de transporte, ya que se puede diluir el espécimen y por lo tanto reducir el número de cultivos positivos que nos va a dar el laboratorio. Así que si podemos tener platos de agar en nuestras oficinas refrigerados, es preferible. Yo sé que esto es algo que se hace muy imposible en algunos medios, pero si lo podemos hacer es de la mejor forma de obtener un cultivo. Queremos poner en la superficie del plato un amplio C-streak, como van a ver en un momento. El plato de agar debería estar en la temperatura de cuarto, ya que los microorganismos tienden a no crecer y morirse si la temperatura del medio ambiente donde los ponemos no es la que ellos están acostumbrados a estar. Ellos están acostumbrados a estar a temperatura de cuerpo humano y por lo tanto si los ponemos en mucho frío o mucho calor, ellos no van a querer crecer y por lo tanto vamos a tener cultivos negativos. Como les dije, queremos evitar medios de transporte, pero si este es lo único que tenemos disponibles, es lo que tenemos que usar. Muchos de estos microorganismos les gusta crecer en ambientes de humedad, así que una vez que hemos hecho el cultivo en el plato, que hemos puesto el cultivo en el plato de agar, queremos entonces poner el plato de agar en una bolsa plástica para así poder aumentar la humedad en que van a estar expuestos estos microorganismos. Aquí vemos el plato de agar. Esto es un plato de agar de sangre y
vemos cómo se ha puesto en forma de C cada uno de los raspados. Cada una de estas líneas es un raspado. Y vemos como en el primer raspado tenemos la mayor cantidad de microorganismos. Según seguimos poniendo un raspado en el plato de agar, vemos que ya al final casi no hay microorganismos. Y así hacemos por lo menos 3 de estos. Van a notar aquí algo interesante, y es que hay no solamente el crecimiento confluente de algún microorganismo que tiene este color grisoso, sino que también hay otros microorganismos que están creciendo y las colonias de estos microorganismos tienen un color más claro. Esto es porque este paciente específico era una pseudomonas, y este es el color grisoso del crecimiento de una pseudomonas encima de un plato de agar de sangre, pero también tiene estafilococo. Y es muy probable que este estafilococo es un contaminante, quiere decir que estaba en la superficie del ojo del paciente, pero tenemos que reportarlo porque no hay duda que algunas de estas infecciones pueden tener más de un microorganismo, y si no responde bien este paciente al tratamiento de una pseudomonas, tenemos que estar pendientes de que quizás este segundo microorganismo tenga un significado clínico. Sobre este microorganismo, no solamente vamos a hacer una descripción de él de forma física de cómo luce el microorganismo, sino también hacemos un sinnúmero de otros estudios en el microorganismo que está creciendo en el plato de agar, para así poder hacer un diagnóstico adecuado. Y aquí están listados algunos de estos estudios que se hacen, que podemos hacer hasta microscopía confocal sobre el plato de agar para poder determinar, especialmente cuando las colonias son bien pequeñas y casi no podemos detectar el crecimiento del microorganismo. Y hoy en día también podemos hacer estudios moleculares sobre el microorganismo, como vamos a hablar más adelante, que nos ayuda muchísimo a identificar el organismo, saber la sensibilidad que va a tener contra antibióticos y el comportamiento de la úlcera en el paciente. El tener buen tejido o buena cantidad de microorganismos para dárselos al laboratorio de microbiología es absolutamente importantísimo. Y no les puedo decir lo importante que es esto, especialmente cuando hacemos estudios nosotros en nuestro laboratorio de microbiología y nos damos cuenta que comparamos con el tamaño de la úlcera del paciente y por lo tanto la cantidad de tejido o cantidad de material que se pudo someter al laboratorio de microbiología, y mientras más tejido o material se somete, más adecuada es el diagnóstico que se puede hacer en el laboratorio de microbiología en términos del tiempo que toma en hacer el diagnóstico y identificar el microorganismo. Así que en algunas ocasiones, y esto es como en el 10% de las úlceras que vemos en el Bascom Palmer, hay que obtener tejido haciendo una biopsia de la córnea. Aquí les estoy demostrando una forma de hacer estas biopsias. Hay muchas formas de hacerlas. En este caso estamos usando un trépano lógico. También se pueden hacer estas biopsias usando una cuchilla y sencillamente sujetando el tejido y con la cuchilla obteniendo un pequeño pedazo del tejido de la periferia donde está la úlcera. Y aquí vemos al paciente después de una de estas biopsias, en este caso se usa un trépano, y vemos que aquí está el infiltrado, y usamos la zona número 1 que está fuera del área visual del paciente para no tener una cicatrización inadecuada en esta zona. También porque la parte central de la córnea va a ser típicamente la parte más afinada de la córnea, así que no queremos hacerla acá. La parte periférica de la córnea tiene más grosor. Y también queremos obtener no solamente el área del infiltrado, sino también queremos obtener un poco del tejido que luce más normal
para poder ver esta transición entre infección y tejido normal. Muchas veces los microorganismos se pueden identificar de forma más fácil en esa zona. Como les dije, queremos hacer esto en la lámpara de hendidura. En algunos casos podemos usar el láser para hacer estos cortes en la córnea. Yo creo que no es necesario en la mayoría de los casos. Y también hacemos biopsias lamelares, como les voy a demostrar. Una vez que obtenemos el espécimen, queremos cortar este espécimen en dos pedazos. Un pedazo lo vamos a mandar al laboratorio de microbiología y el otro pedazo al laboratorio de patología. Este es aquí usando el femtosecond para hacer una de estas biopsias. Este es un paciente que ya llevaba varias semanas con una infección que no se podía diagnosticar y estábamos muy sospechosos de que esto era una acantameba. No habíamos podido obtener un tejido de acantameba, un espécimen que demostrase la acantameba, así que con el femtosecond le hicimos una biopsia periférica. Y la ventaja que tiene esto es que el tejido no tiende a estar tan maltratado como cuando hacemos una biopsia con una cuchilla. Aquí vemos también una de estas biopsias haciendo una biopsia lamelar. Este es un paciente que tenía una infección en la córnea, en su único ojo. Aquí vemos la infección profunda, no había todavía llegado a la parte central de la córnea, pero teníamos el gran peligro de que si no podíamos averiguar qué era lo que estaba causando esta infección y seguía progresando, iba a afectar la parte central de la córnea de este paciente. Así que aquí estamos haciendo una incisión lamelar en la esclera para tratar, como van a ver, de llegar a la parte donde está el infiltrado. Y una vez que estamos ya cerca, estamos haciendo una paracentesis para poder obtener parte del hipopio que estaba dentro de la cámara anterior de este paciente, a la vez que estamos reduciendo la presión intraocular para que se nos haga más fácil entrar y hacer esta biopsia sin que tengamos una expulsión del iris, etcétera, por la presión intraocular. Así que ven aquí que estamos creando el flap lamelar. Y al elevar el flap lamelar ya tenemos aquí el área donde está la infección más profunda. Y aquí estamos cortando parte del tejido interno de la córnea, el tejido más profundo, para eliminar y obtener este infiltrado para ver si podíamos hacer un diagnóstico. Y una vez más, hay muchas de estas técnicas que se pueden usar para poder conseguir tejido que sea adecuado para hacer un diagnóstico. Y la ventaja que tiene este tipo de biopsia periférica o entrando por zonas periféricas como esta para buscar el tejido que está más central es que no causamos un gran defecto óptico a este paciente. Y como les dije, este era un paciente de su único ojo era este. Así que pudimos hacer un diagnóstico adecuado en este caso. Era un hongo, Aspergillus, y pudimos darle el tratamiento adecuado al paciente, cosa de que pudimos salvarle su ojo sin que hubiese una afección en la zona central de esta córnea. Aquí vemos otro caso, y en este caso es un paciente que tenía una infección post-LASIK en uno de sus dos ojos. Y vemos aquí que no se había podido hacer el diagnóstico inicial a pesar de unos raspados de la superficie. Así que tenía el paciente un hipopio que tenía esta forma de bola. Así que entramos en el quirófano, llevamos el paciente al quirófano para poder eliminar este hipopio, que lo mandamos al laboratorio de microbiología y patología. Y aquí vemos que también le hicimos un raspado a la superficie. Una vez que el laboratorio de microbiología vio el tejido y hicieron un tinteo, nos describieron inmediatamente de que esto era un hongo. En este caso era una cándida
parapsilosis, así que pudimos darle el tratamiento adecuado en cámara, en el quirófano. Inyectamos a este paciente con voriconazol subconjuntival, le pusimos voriconazol tópico e intraestromal, cosa de que pudimos iniciar el tratamiento inmediatamente que supimos que esto era una cándida. Y este es otro caso donde vemos a un paciente que también nos los habían referido con una infección post-LASIK. Este paciente ya llevaba como 3 meses con esta infección. Pensaron inicialmente que no era una infección, de que era una infiltración epitelial de la interfase, como oímos anteriormente del doctor Santiago, y este paciente lo tuvimos que llevar al quirófano para elevar el flap. Ven que hay necrosis ya del flap en la zona donde estaba el infiltrado. Aquí estamos haciendo el cultivo y estamos poniendo en lo que el laboratorio de unos 15 minutos, en lo que el microbiólogo se llevó el tejido, hizo un tinteo e inmediatamente también nos ayudó muchísimo porque nos diagnosticó de que esto era una cándida también, y pudimos iniciar tratamiento inmediato. Como vimos, le pusimos un lente de contacto al paciente, hicimos una infusión de anfotericina en la superficie, impregnamos el lente con anfotericina e hicimos una inyección subconjuntival con voriconazol. Esta es la misma, así que vamos a dar para adelante. Así que queremos en estos casos elevar el flap, ya que en la superficie no vamos a obtener un buen resultado. Queremos hacer un buen raspado. Le pusimos el lente de contacto. Y aquí vemos al paciente que le hicimos la biopsia también de la periferia de la córnea. Y como ven aquí el espécimen, y cuando vemos al espécimen de forma de mayor magnificación, vemos la cantameba que estaba presente en este paciente, que no se había hecho el diagnóstico solamente con raspados iniciales. Este es el estudio que hicimos ya hace unos años atrás, donde estudiamos a 33 biopsias consecutivas de la córnea que hicimos para pacientes con supuestas infecciones, y en estas la microbiología nos rindió en el 33 de los casos, 100% algún tipo de resultado con patología evidente en 10 de estos 33 casos. Y la acantameba fue el microorganismo más comúnmente visto en estas biopsias. Y los flaps, como hemos visto, especialmente estas infecciones después de cirugía refractiva que ocurren en las partes más profundas de la córnea, es importante llegar a donde está el microorganismo. No van a estar en la superficie. Hoy en día vemos esto no solamente con cirugía refractiva, sino que lo vemos también con cirugía de trasplantes lamelares de la córnea, como el DMEC, DSEC y otros trasplantes lamelares. Así que tenemos que acordarnos que un raspado superficial no nos va a dar información. Tenemos que acudir a un raspado más profundo o usar métodos de imágenes como el microscopio confocal, que les voy a demostrar en un momento. Tenemos que acordarnos también de que los microorganismos pueden estar presentes no solamente en la córnea del ojo, en la córnea del paciente, sino que pueden estar presentes también en los aditamentos que está usando el paciente, lentes de contacto, la caja de lentes de contacto, las soluciones que usa el paciente, medicamentos tópicos, hasta en el maquillaje que pueden estar usando en sus ojos. Y el diagnóstico, como les dije, los laboratorios, cuando están bien entrenados, el personal para ayudarnos a hacer estos diagnósticos, y tienen el equipo necesario, vemos que
en gran por ciento de los casos podemos identificar el microorganismo con tan simple como con una laminilla de cristal y haciendo un tinteo en el tejido, o podemos hacer los cultivos donde en la mayoría de los laboratorios la posibilidad de tener un microbio creciendo en un cultivo es más de un 90%. Y esta es en nuestro laboratorio de microbiología. 91% de los cultivos están de acuerdo con el tinteo que estamos haciendo, lo cual nos da una gran certeza de que lo que vemos en el tinteo de una laminilla va a ser el tipo de microorganismo que va a crecer en el cultivo. Y vemos que, como les dije, más del 90% de los casos se pueden recobrar, de infecciones se pueden recobrar en el laboratorio de microbiología, y los más comunes son estafilococo y pseudomonas, y estos tienden a crecer de forma rápida y en un día más o menos tenemos un resultado en el cultivo. Muchas veces el resultado ya lo habíamos tenido en el tinteo. Los hongos tienden a tomar como 3 días en crecer, al igual que los parásitos. Quiero hacer un paréntesis. Ya llevamos como una hora y un poquito más hablando. Voy a hacer un paréntesis aquí para ver si tienen alguna pregunta. Sí, el doctor Santiago, creo que estás en mute. Ok, pues si no hay pregunta, lo único que les voy a pedir es que me den 5 minutos, son las 9:45. Vamos a estar de vuelta. ¿Por qué no estamos de vuelta 10 minutos? Estamos de vuelta a las 9:55 para seguir la segunda parte de esta conferencia. Así que vamos a coger un pequeño break. Voy a ponerme a apagar el
Muy bien, si estamos listos, podemos continuar. Bien, vamos a entonces, lo que tengo aquí en el chat. Muy bien, vamos a seguir entonces y uno de los grupos de infecciones de la córnea que es bien importante reconocer y tratar adecuadamente son los pacientes que han estado usando lentes de contacto. Y vamos a hablar de algunas de las características de estos pacientes en términos de sus infecciones y el tratamiento. Una de las grandes preguntas siempre ha sido si podemos usar lentes de contacto adecuadamente y no hay duda que los lentes de contacto causan trauma a la superficie ocular y por lo tanto van a traerle al paciente riesgos de infecciones y más que nada porque el trauma causado por el lente de contacto, además del proceso de contaminación del medio ambiente y del lente de contacto, son factores de riesgos importantísimos para estas infecciones. Vamos a hablar un poquito sobre estos. La epidemiología de estas infecciones ya está bien establecida. Hoy en día son mucho más de 32 millones de personas que están usando lentes de contacto en los Estados Unidos. Eh, Sabemos que la incidencia a nivel mundial es de igual forma, mucho más alta de lo que y sigue creciendo. Eh, en términos de el grupo que está más afectado por estas infecciones hoy en día son mayormente mujeres y en gran por ciento, el gran por ciento de estas personas son en edades que son jóvenes y por lo tanto donde van a tener un futuro menos deseoso, ya que van a perder visión, especialmente si estas infecciones son en el centro de la córnea. El, para estos pacientes, como les dije anteriormente, el estar afectado centralmente en la forma central su córnea es una pérdida de visión y 50% de estos pacientes terminan con visiones de 20/60 o mejor, pero 25% de estos pacientes van a estar en un rango de visión donde no van a poder funcionar bien. En términos de lentes de contacto, los que se usan de forma diaria quizás son los que tienen una de las incidencias más altas de infecciones, pero infecciones severas, como vamos a ver, son mucho más comunes en pacientes que usan lentes de uso extendido. Y esto fue que se hizo hace unos años atrás, tratando de comparar la incidencia de infecciones en usuarios de lentes de contacto con pacientes que se le habían hecho LASIK. Y esto demostraba que sí, los pacientes usaban, se habían hecho LASIK y estaban bien después de haberse ya tenido un tiempo haberse hecho el LASIK, la incidencia de infección era mucho menor, uno en 10.000. Es importante cuando leemos la literatura de infecciones en usuarios de lentes de contacto, el determinar la severidad de la infección de que está hablando el trabajo, ya que hay una gran incidencia de lo que llamamos el ojo rojo agudo,
en usuarios de lentes de contacto, y es este tipo de caso clínico donde el paciente llega a nuestras oficinas, usuario de lentes de contacto, no se ve ningún infiltrado en la córnea, pero sí tiene un ojo que está inflamado. Y usualmente esto va a ocurrir en el 20% de los pacientes que usan lentes de contacto. El microorganismo típicamente puede ser que no esté en la córnea del paciente. Es importante buscar detalladamente a ver si hay algún defecto epitelial o no. Y típicamente van a ser gram negativos y estreptococos que están en el sistema de lentes de contacto. El segundo tipo son los pacientes que ya tienen un infiltrado, como en este, que no solamente tienen el ojo rojo, sino que ya tienen un infiltrado periférico. Este va a ser el otro 20% de estos pacientes y típicamente en estos pacientes el estafilococo y el estreptococo van a estar presentes. Y el tercer grupo es el grupo de pacientes que tienen ya una córnea, una úlcera más severa, y en estos casos estos pacientes van a tener pérdida de visión permanente. Y aquí vemos uno de estos casos donde la úlcera es central, afectando el eje visual del paciente. Muchas de estos van a ser pseudomonas y tenemos que acordarnos de algunos de los otros microorganismos que son más difíciles de tratar, como los hongos y los parásitos que pueden estar envueltos en estos casos. Como les dije, los chances de una úlcera severa en un usuario de lentes de contacto es mayor cuando el paciente no reemplaza el lente de contacto con frecuencia, y sobre todo si duerme con el lente de contacto. Así que es importante nosotros estarle educando a los pacientes todo el tiempo de que los lentes de contacto deberían ser de uso diario, idealmente de uso diario desechable, y evitar el dormir con los lentes de contacto. Así que aquí ven esas estadísticas que les acabo de decir. Muchas veces nos preguntamos si de la forma que el paciente cuida el uso de sus lentes de contacto hace una gran diferencia. Y no hay, en términos de estas úlceras, si son más frecuentes o no, no hay duda que hay un efecto del paciente no estar bien educado y tener los medios para poder limpiar los lentes de contacto. Y esto causa que si hay alguna contaminación del sistema de lentes de contacto, que el microorganismo sea mucho más resistente a cualquier tipo de tratamiento. Pero no hemos podido nunca demostrar científicamente que la falta de el paciente cuidar sus lentes de contacto adecuadamente está directamente relacionada a la incidencia de infecciones en la córnea, pero sí sabemos que hay esta asociación. En este caso de esta diapositiva que les estoy demostrando, mamá e hija, ambas vinieron a verme el mismo día, la mamá con una úlcera en su ojo derecho, la hija con una úlcera en su ojo derecho. La mamá y la hija usaban los mismos lentes de contacto, trabajaban primera de noche y se ponía los lentes de contacto de la hija cuando iba a trabajar. Cuando ya ella regresaba a su casa en la mañana, la hija se ponía los lentes de la mamá para ir al colegio. ¿Por qué es que vemos estas úlceras? Porque la córnea, cuando tiene un lente de contacto en su superficie, como vamos a ver, número uno, tiene menos penetración del medio ambiente, especialmente del oxígeno necesario para el epitelio tener su metabolismo, y por lo tanto ya desde hace muchos años atrás se ha demostrado que lentes que tienen mejor transmisión de oxígeno a través del material tienen una incidencia menor de úlceras. Así que en términos de rango de lente, los hydrogels son mejores que los silicone hydrogels.
mejores que los gas permeables en términos de la transmisibilidad de oxígeno. Y aquí vemos una caricatura de una córnea. Este es el endotelio, este es el epitelio, la capa lagrimal, y lo que estamos viendo aquí es que los microorganismos tienden a pegarse a la superficie del lente de contacto, entre el lente de contacto y la córnea, el epitelio de la córnea del paciente, y es de esta forma que pueden penetrar a través del epitelio hacia el estroma. Pero durante este proceso hay un montón de reacciones patofisiológicas que están ocurriendo en este tejido, causadas por esta penetración de la bacteria a través de la presencia de la bacteria en este tejido. Así que la patogénesis es trauma al epitelio, presencia del microorganismo, que este microorganismo tenga factores de virulencia que pueden causar la infección, y aumentación de la infección cuando hay contaminación de los lentes de contacto con el microorganismo, ya que los microorganismos en estas situaciones tienden a ser más virulentos debido a factores que tienen ellos, como el biofilm que forman. Esta es una diapositiva de un estudio que hicimos hace unos años atrás, pero que demuestra a esta paciente que vino con un ojo rojo, usando lentes de contacto. Cuando le hicimos un examen con el microscopio de la lámpara de hendidura, nos dimos cuenta que habían cambios en el epitelio. No habían infiltrados, esto eran todos una queratitis superficial en el epitelio. Pero en este estudio específico decidimos que, a pesar de que no había un infiltrado estromal, íbamos a hacer cultivos de estos epitelios. Y cuando hicimos cultivos de este epitelio, lo que nos dimos cuenta era que tenían bacterias adheridas al epitelio ya. Así que la más común habían sido pseudomonas, y segundo fueron los estafilococos. Así que los microorganismos vienen de la superficie del ojo del paciente y son puestos ahí ya sea por el medio ambiente o por los lentes de contacto y las soluciones y las cajas donde se desinfectan los lentes de contacto. Casi nunca vienen de contaminación del paciente porque tienen una infección en alguna otra parte del cuerpo. La mayoría de ellos son exógenos, como les dije. Aquí vemos que la contaminación de los lentes de contacto aumenta cuando estos lentes, como les dije anteriormente, estos lentes han sido usados de forma extendida, no son desechables diariamente. Los que se mantienen en el ojo van a estar cubiertos de proteínas, mucinas, lípidos, calcios que vienen de la lágrima y del tejido del paciente. Y esto hace que los microorganismos se adhieran mucho más a estos lentes de contacto. Aquí vemos una creciendo en un plato de agar de cultivo, y el lente de contacto aquí, esta pseudomonas salió del lente de contacto. La contaminación de las cajas de los lentes de contacto para los pacientes que usan cajas para guardar sus lentes de contacto cuando se los quitan en la noche, es uno de los medios más importantes que hay para que los microorganismos puedan seguir creciendo. Así que es importante enseñarle a los pacientes cómo es que se limpian las cajas diariamente de los lentes de contacto para evitar este tipo de contaminación. Y no voy a pasar mucho tiempo hablando de esto porque ya eso está bien descrito, y ustedes deberían buscar, si van a estarle dándole lentes de contacto, prescribiéndole lentes de contacto a los pacientes, ustedes como oftalmólogos tienen que indicarle bien al paciente cómo usar los lentes. Aquí vemos la relación entre contaminación de la córnea y lentes de contacto y las cajas de los lentes de contacto. Y vemos que cuando en términos de bacterias, etcétera, hay una correlación bastante importante entre que el microbio que está en la córnea del paciente y lo que se puede recobrar
de la caja de lentes de contacto. Y hay algunas que son aún mucho más específicas de que si están en la caja o en el lente de contacto va a ser el mismo microorganismo que está en la córnea del paciente. Hubo una alta incidencia de hongos y infecciones de hongos en córneas en usuarios de lentes de contacto en el 2005. Y anteriormente a eso, casi habíamos hablado siempre de que los usuarios de lentes de contacto nunca se contaminaban con hongos, pero en el 2004 vimos que los pacientes, el número de pacientes, el porciento de pacientes que tenían hongos en la córnea y usaban lentes de contacto subió casi a un 20% de un 30% que se había descrito, por ejemplo, en el 1986. Así lucían estos pacientes, muchas veces se confundían con pacientes que tenían infecciones bacterianas porque no hay gran diferencia en la forma que se ven en la lámpara de hendidura, como ven, infiltrados centrales que se pueden describir como bacterianos o micóticos. No solamente se vio esto en los Estados Unidos, sino que también en otras partes del mundo se vio esta alta incidencia. Por ejemplo, en Singapur se describieron en el 2005 68 casos. Lo que estaba en común entre todos estos pacientes era que estaban usando lentes de contactos blandos y los estaban usando para dormir en la noche. Y usaban una solución específica que se llamaba Moisture Lock de la compañía Bausch & Lomb. Y en los Estados Unidos vimos este tipo de como estos pacientes en gran número, especialmente en algunas partes regionales de los Estados Unidos, como donde estábamos nosotros en la Florida, una alta incidencia de estos casos de queratitis micóticas en usuarios de lentes de contacto. Aquí nos dimos cuenta del gran beneficio que tiene el microscopio confocal para poder diagnosticar parásitos y hongos en pacientes en vivo de forma temprana. En estos pacientes que eran usuarios de lentes de contacto, que tenían infecciones micóticas, se pudo diagnosticar en un porciento muy alto el tipo de hongo que estaba presente. En este caso, esto es un fusario. Y como lo ven aquí, se podía diagnosticar de una forma inmediata en estos pacientes para poder iniciar tratamiento inmediato sin tener que esperar una confirmación del laboratorio de microbiología. En los Estados Unidos también se describió esta epidemia que afectó cuando se hizo esta publicación 176 ojos y un gran porciento de estos pacientes no se le pudo controlar la infección y se tuvo que recurrir a una queratoplastia para eliminar la infección. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Porque, número uno, esta solución específica que se está usando, el Renucon Moisture Lock, no eliminaba al hongo del sistema de lente de contacto y las cajas donde se desinfectaban y se guardaban los lentes de contacto. Y especialmente si el paciente no cuidaba bien sus lentes de contacto y las cajas, la incidencia de contaminación de ellas era mucho más alto. También se describió más adelante que estas soluciones que se usan para desinfectar lentes de contacto requieren estar a temperaturas de cuarto. Muchos de los pacientes, una vez que se investigó un poco más esta epidemia, guardaban sus soluciones de lentes de contacto en áreas donde la temperatura era mucho más alta que la temperatura del cuarto. Los dejaban en sus autos, en áreas donde la temperatura estaba más alta porque les daba el sol directamente, etc. Y el doctor John Bullock hizo un estudio muy elegante donde demostró que estas soluciones, para que funcionen bien, tienen que estar a temperatura de cuarto.
También vimos epidemias no solamente en usuarios de lentes de contacto de hongos, sino que algo que no se había visto antes tampoco, con gran frecuencia se empezaron a ver en Londres, en Canadá y en los Estados Unidos, epidemias de acantameba en usuarios de lentes de contacto. Y este es uno de los estudios que se hizo eh, para demostrar que entre los años 2002 al 2010 la incidencia de acantameba subió bastante porque la incidencia de uso de los antiamébicos chlorhexidine y PHMB aumentó significativamente. Y la razón que hicimos este estudio viendo el uso de medicamentos es porque es difícil muchas veces detectar el número de casos que ocurren porque no se reportan. De aquí empezamos a estudiar por qué usuarios de lentes de contacto tienen una incidencia más alta de infecciones. ¿Sí? Nos hicimos varias preguntas y especialmente una de las preguntas que eran enigmáticas para nosotros es que sabíamos que hay una diferencia entre usuarios de lentes de contacto blandos, SCL, y usuarios de lentes de contacto duros, HCL. Los lentes de contacto duros o gap permeables, sabíamos que los pacientes típicamente no los desinfectan tan bien. De hecho, muchos de nuestros pacientes con queratocono que usaban lentes de contactos duros habían tenido los mismos lentes de contacto por muchos años y cuando les hablábamos, le preguntábamos si desinfectaban los lentes, nos decían casi nunca, que básicamente se los quitaban, los dejaban en una superficie, se los ponían de vuelta, humidificándolos muchas veces hasta con su propia saliva o con agua potable y se los ponían de vuelta. Que las cajas de lentes de contacto, típicamente de estos pacientes que usaban lentes de contacto duros, casi nunca las cambiaban, así que eran cajas que estaban sumamente dañadas y sucias. Muchos más depósitos en los lentes de contacto duros, lo cual sabemos que hacen que hayan una incidencia más alta de infecciones. Pacientes con queratocono que usan lentes de contacto casi siempre tienen algún toque del lente de contacto a la parte ápice de la córnea y tienen defectos epiteliales pequeños en esa zona y sin embargo no desarrollan infecciones. Y en términos, como ya le dije, del reemplazo de estos lentes, muchos de nuestros pacientes decían que habían tenido sus lentes por mucho tiempo sin cambiarlos. Así que, ¿por qué si pacientes tienen todos estos factores de riesgo cuando usan lentes de contacto duros, la incidencia de infecciones en lentes de contacto duros es tan mucho menor que en lentes de contactos blandos? Nos hicimos esta pregunta y empezamos a estudiar algo que es muy diferente entre usuarios de lentes de contactos blandos y lentes de contacto duro, y es la capa lagrimal. Y aquí vemos cómo hicimos este estudio. Este estudio lo hicimos en pacientes usando un microscopio confocal, donde podíamos ver con alta magnificación la córnea del paciente, que ven acá, el epitelio de la córnea del paciente. Esta banda negra es el lente de contacto y esta es la superficie del ojo con lente de contacto. Aquí está en más alta magnificación para que vean estas estructuras, como les dije, el lente de contacto. Y algo que estábamos muy interesados en ver era en esta capa lagrimal que está entre el lente de contacto y la superficie del epitelio de la córnea, ya que es esta capa lagrimal la que le brinde la nutrición y las defensas necesarias al epitelio de la córnea para que no se dañe y pueda proteger el ojo. Cuando veíamos la periferia, esta es la zona central de la córnea del paciente, también usando un lente de contacto, veíamos que esta capa lagrimal estaba atrapada en esta zona y que el borde periférico del lente de contacto se pega a la conjuntiva, como ven acá,
y por eso es que muchas veces vemos los anillos conjuntivales en pacientes que usan lentes de contacto. Se pegaba el lente de contacto y no permitía un gran intercambio de esta capa lagrimal que estaba entre el epitelio y el lente de contacto con la capa lagrimal que el paciente estaba produciendo. Así que al estudiar esta capa lagrimal nos dimos cuenta de que en esta área de la capa lagrimal había muchos microorganismos, toxinas y diferentes mediadores inflamatorios que estaban atrapados en esta área. Y quizás una de estas causas importantes por las cuales usuarios de lentes de contacto blandos que usan sus lentes por largas horas y duermen en ellos tienen una incidencia más alta de infecciones, y es por la falta de intercambio de la lagrimal. Y por lo tanto, en términos de lo que podemos hacer con estos pacientes es indicarles la importancia que tiene el no mantener sus lentes por largo plazo y el quitarse sus lentes para darle una oportunidad al ojo de que cambie su capa lagrimal. La industria de lentes de contacto ha tratado de hacer lentes de contacto modificados que aumenten esta transferencia de lágrimas, pero aún así seguimos viendo incidencia de infecciones, lo cual quiere decir que no hemos eliminado el problema. Así que, como les dije, paciente es un aspecto importante de estas infecciones. El tipo de lente de contacto es importante, ya que las infecciones son más altas en usuarios de lentes de contacto blandos, y especialmente si las usan a largo plazo. Y el tratamiento, como vamos a ver de estas infecciones, es con tratamiento empírico. Vamos a... les quería enseñar imágenes del el microscopio confocal. Hoy en día este es el Confoscan 4, también está el Heidelberg, y aquí vemos cómo se ven los microbios, en este caso también microbios filamentosos, un fusario que estaba creciendo en esta córnea. Y aquí vemos un microscopio, una microscopía confocal también. En este caso es de una cándida, y vemos acá los organismos. Así que el microscopio confocal es de gran ayuda para hacer un diagnóstico rápido en estas infecciones, especialmente en infecciones que son debido a hongos y a parásitos. Una de las nuevos desarrollos que tenemos es en el mundo virtual y digital que vivimos, es el uso de altos niveles de computación para poder determinar el tipo de infecciones que estamos viendo. Y esto fue un estudio que se hizo en el 2003, donde demostraba que había, cuando se usaba machine learning, que se podía hacer diagnósticos con alto nivel de sensibilidad y especificidad para hacer los diagnósticos. Y déjeme ir hacia atrás. Lo que demostró este estudio, y nosotros lo repetimos, y pensé que tenía la diapositiva, pero no la tengo, que también nosotros comprobamos que cuando cogemos la información que está en el récord médico electrónico del paciente, pacientes que han tenido ulceración de la córnea, y hacemos un análisis, que hay factores que pueden determinar con gran precisión si el paciente tiene una infección o no, y cuáles son los chances de tener cierto tipo de microorganismo con infección, causando la infección. Y yo creo que más adelante vamos a tener estos sistemas ya más establecidos, donde al paciente ser analizado antes que nosotros mismos los veamos, ya tenemos una buena idea de lo que está causando la infección. Como les dije, uno de los problemas grandes que tenemos es que los pacientes que vienen con estas úlceras ya vienen pretratados,
Y una de las preguntas que nos hacemos siempre es si deberíamos hacerle un cultivo a estos pacientes que ya vienen con un antibiótico o deberíamos parar el antibiótico por un par de días, 48 horas, y entonces hacer un cultivo. Bueno, lo que demostramos en este estudio es que no había una gran diferencia en si parábamos los antibióticos o continuábamos y hacíamos el cultivo inmediatamente. Así que mi recomendación es que hagan el cultivo, aun si el paciente está en antibióticos empíricos, porque hay un buen chance de que van a recobrar un microorganismo. Ahora quiero hablar un poquitito sobre una de las áreas nuevas que me interesa mucho, es el diagnóstico usando la información molecular que tenemos de los microorganismos. Y una de lo que hemos aprendido es que cuando hacemos el PCR es que podemos hacer diagnósticos tempranos. Este era uno de los PCR originales y este era el Bio-Rad que usábamos a principios de este siglo. Lo que demostramos es que, por ejemplo, podíamos identificar en este caso el estafilococo, pero teníamos que hacer bastantes ciclos de identificación antes que lo encontrásemos, pero con mucha especificidad. Hoy en día podemos hacerlo de una forma mucho más rápida y precisa y menos costosa. Y, por ejemplo, en hongos, sabemos que la parte de nuclear, donde está el Internal Transcribed Spacer Region, lo que llamamos el ITS1, ITS2, en la subunidad 5.8 del ribosomal DNA, podemos identificar el organismo. Muchas veces sabemos si esto es un organismo que ya hemos visto anteriormente o no. Sensibilidad del microorganismo, la patogenidad, y lo vamos a ver porque podemos identificar el tipo de micotoxina que producen. Comercialmente hay ya formas de estar haciendo esto y lo pueden usar ustedes mismos en sus oficinas, de poder diagnosticar estos microorganismos con una prueba que bedside test, y muchas veces ya los laboratorios de microbiología locales que tienen les pueden hacer estos accesibles a ustedes mientras el paciente espera. Nosotros en el laboratorio usamos el Multiplex Luminex Platform, que nos ayuda a identificar con una gran precisión estos microorganismos. Por ejemplo, en cultivo, en este estudio que hicimos, el cultivo identificó el organismo, el Fusarium en este caso, un 23% de las veces. Con PCR convencional, 68%. Cuando amplificamos con Luminex, podemos aumentar la identificación a un 91%. Y la idea va a ser que vamos a poder hacer un cultivo, un raspado de estos pacientes, vamos a hacer la extracción del DNA, la podemos amplificar, identificar, y todo esto en un espacio corto de menos de 6 horas. Ya hemos tratado de validar estos estudios de forma clínica y hicimos esta publicación en el 2013 donde demostramos, esta era la diapositiva, perdón, que les quería demostrar antes, perdonen que está fuera de sitio, donde demostramos que el uso de Machine Learning tiene una gran especificidad y sensibilidad, y de igual forma en los estudios moleculares. Pero lo importante era esta diapositiva, que siento mucho que haya estado fuera de sitio. Bien, así que los estudios moleculares son importantes para poder identificar los microorganismos, y yo lo que les recomiendo es que sigan trabajando con los laboratorios de microbiología, porque son los que
van a estar al tanto, y los departamentos de microbiología de sus centros médicos y escuelas de medicina, etcétera, porque ellos van a estar al tanto de lo que está disponible para que puedan hacer diagnósticos tempranos. Vamos a parar un momento aquí porque ahora lo último que les quiero hablar un poquito es sobre tratamiento. Así que si tienen alguna pregunta sobre el diagnóstico o en pacientes, y especialmente en pacientes usuarios de lentes de contacto, en lo que monto la próxima conferencia que la tengo aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a buscar aquí un momento. Muy bien, aquí lo tenemos. Pido perdón, un momento, es que no me está dejando share the screen. Si me deja hacerlo ahora. Ahora sí. Muy bien. Les quiero hablar ahora un momentito sobre lo que nos queda, unos 15-20 minutos sobre el tratamiento y el tratamiento sobre todo de estas queratitis infecciosas. Así que los antibióticos más comúnmente disponibles son las
diferentes clases de antibióticos que ya les mencioné anteriormente, y los podemos fortificar. Como ven acá, todas las concentraciones de estos antibióticos que están disponibles sistémicamente se pueden usar para el tratamiento de pacientes fortificándolos. Estas son las quinolonas y las que están disponibles comercialmente, dependiendo del país donde sean. Hay diferentes comerciantes que las tienen disponibles. Las más comúnmente usadas son la moxifloxacina y la becifloxacina. Este es un estudio que se hizo entre oftalmólogos generales y especialistas de córnea, donde se demostró que el uso de fluoroquinolonas es bastante amplio como tratamiento inicial entre oftalmólogos, y que los chances de estar usando un antibiótico fortificado como tratamiento inicial es mínimo comparado con antibióticos que están comercialmente disponibles. Ya vimos esta diapositiva anteriormente que nos demostró que tenemos que estar al tanto de que van a haber bacterias que no son tan sensitivas, especialmente si no están respondiendo clínicamente, y igualmente con los gram negativos. Y que la micobacteria es una de estas bacterias que conlleva el uso de ciertos tratamientos más específicos. En el caso de la micobacteria sabemos que no solamente hay que usar 2 antibióticos, muchas veces usamos un aminoglicosido y un segundo antibiótico como la claritromicina o la cistromicina, y la razón de esto es porque la micobacteria tiende a convertirse en resistente al tratamiento durante el tratamiento del paciente. Muchos antibióticos se están tratando de desarrollar. Aquí son algunos de los que están disponibles ya en el mercado con uso limitado. Y sabemos que también, además de antibióticos, hay otros tratamientos biológicos que se pueden usar de forma tópica y sistémica para el tratamiento de estos pacientes. Estos son algunos de los antibióticos que recientemente han sido aprobados, pero lo que sí estamos muy al tanto es que el número de antibióticos nuevos ha seguido disminuyendo, y esto fue un estudio que se hizo de la industria de antibióticos a nivel internacional, y lo que vemos es que de los años 80 hasta hace 10 años atrás, el número de antibióticos nuevos que se han desarrollado ha disminuido significativamente. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cómo usamos los antibióticos, ya que si los usamos en una forma donde vamos a crear más resistencia a los microbios, vamos a tener más dificultad en el tratamiento de los pacientes, porque vamos a tener menos acceso a antibióticos que sean efectivos. Y aquí vemos el problema que estamos teniendo con las pseudomonas, donde la resistencia a las pseudomonas sigue aumentando, causando no solamente problemas para los oftalmólogos, sino muertes en los pacientes. Y también con el estafilococo lo mismo, que siguen aumentando, como ven acá, el número de casos que se describen resistentes a los antibióticos que tenemos disponibles. Lo mismo con el estreptococo y los hongos iguales. Ahora, en términos del tratamiento de hongos, como les dije, es importante reconocer que este es un tipo de infección donde quizás no solamente tenemos que usar tratamiento médico, sino tratamiento quirúrgico también. El único antimicótico que está disponible comercialmente es la natamicina, pero cualquier antimicótico que esté disponible de forma comercial para el uso oral o endovenoso se puede convertir a un antimicótico de forma tópica.
Tenemos que también tener el mismo cuidado que tenemos con las bacterias de que la incidencia de resistencia a los antimicóticos está aumentando y de hecho se ha predicho que la próxima gran pandemia que vamos a tener va a ser de hongos, no van a ser de bacterias como el coronavirus. El antimicótico que más se usa a nivel mundial es la anfotericina tópica y el methyl ester es la que más se usa porque es menos tóxica y más soluble. El estudio MOT que se hizo en India para comparar el uso de natamicina a voriconazol, que también es uno de los antimicóticos que tenemos disponible de forma comercial, demostró que la natamicina era mejor para el tratamiento, especialmente cuando era un fusario, pero que no había una gran diferencia entre el uso de la natamicina y el voriconazol cuando el microorganismo no era fusario. Y nosotros en un estudio que hicimos molecular encontramos un resultado muy similar que al que se había encontrado cuando se hizo el estudio en India. Para las acantamebas también tenemos que tener el uso de dos diferentes tipos de antiamébicos, ya que uno solo puede rendir al microorganismo resistente al tratamiento. Así que usamos de dos familias de antiamébicos, los antisépticos catiónicos y las diamidinas aromáticas. Y usando uno de cada uno a la misma vez, disminuimos los chances de resistencias y aumentamos la efectividad del tratamiento. En términos de otros tratamientos que se han tratado, como el yodo en povidona, se ha demostrado que como antiséptico es muy bueno y elimina microorganismos que están en la superficie del ojo, pero no tienden a penetrar en la estroma. Así que si las infecciones están más profundas, los antisépticos no tienden a penetrar muy bien. Y de igual forma se pueden usar para los parásitos antibióticos y antimicóticos para ayudar en el tratamiento. Les hablé anteriormente sobre la microsporidia como uno de los infecciones que vemos rara vez, pero es un tipo de parásito que tenemos que estar listos para tratarlo si está presente. Hay dos formas de microsporidia. La forma que es más bien una conjuntivitis y nunca vemos infiltrados en la córnea. Y entonces el segundo tipo, que es los que están en la córnea del paciente como infiltrado como en este tipo. Y típicamente para estos tenemos que usar antisépticos como los que usamos para las amebas como están listados en esta diapositiva. Para el herpes, el tratamiento, dependiendo si el herpes es epitelial, estromal, endotelial o si es recurrente, los tratamientos son un poco diferentes. Típicamente usamos los antivirales tópicos y menos tóxicos mejores. El ganciclovir es el menos tóxico. Y en muchos de estos casos también, especialmente si es endotelial, estromal o recurrente, tenemos que usar corticosteroides. En términos del uso de corticosteroides para infecciones bacterianas, cuando usamos el corticosteroide y lo empezamos a la misma vez que empezamos el antibiótico, no se ha demostrado que es eficiente el uso de este tipo. Lo que sí se ha demostrado es que una vez que está controlada la infección, que el uso de corticosteroides es importante para evitar la destrucción del tejido. Así que en la mayoría de los casos esperamos que la infección esté bajo control, que veamos que no haya progresión usando un antibiótico y después empezamos un corticosteroides. En el caso de hongos, tratamos de evitar el uso de corticosteroides. Otros tratamientos quirúrgicos que se usan son, por ejemplo, el cross-linking para infecciones
bacterianas de la córnea. Se ha demostrado que especialmente mientras más superficiales sean, más chances sean que se puedan tratar con cross-linking. Y hay algunos efectos en queratitis micótica y parasíticas. Tratamientos nuevos que se están usando, pero que todavía no están aprobados por el FDA, es el tratamiento de PDT, Photodynamic Therapy, con un tinte de rosa de Bengala, y eso es algo que vamos a seguir usando de forma experimental por ahora, pero que yo creo que pronto quizás podamos aprender más si es efectivo como un tratamiento más convencional. Y algo que no he tocado hoy fue el tratamiento quirúrgico, ya que es una hora entera de conferencia y yo creo que se nos está acabando el tiempo y quisiera, por lo menos a mí se me está acabando el tiempo, lo siento mucho que empecé una hora tarde porque no estaba al tanto del cambio de hora con Puerto Rico, de Miami, así que no pude comenzar a tiempo. Pero si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto le puedo contestar esas preguntas cuando nos veamos la próxima vez, o si me quieren escribir, me pueden escribir al Bascom Palmer. La dirección mía está en la página web del Bascom Palmer, así que se pueden comunicar conmigo de esa forma. Quiero aguantar aquí las diapositivas para que si tienen alguna pregunta o algún comentario.